Datos y curiosidades que no sabías del Amazonas. El Amazonas, el corazón palpitante de nuestro planeta, es mucho más que una vasta selva tropical. Es un lugar lleno de misterios, vida salvaje fascinante, culturas ancestrales y secretos que aún estamos descubriendo. Este increíble ecosistema no solo es hogar de innumerables especies, sino que también juega un papel vital en la regulación del clima mundial y en la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, el Amazonas está en peligro y muchos de sus secretos podrían desaparecer para siempre si no actuamos con rapidez. Pero, ¿qué tan bien conoces este majestuoso lugar? ¿Sabías que el Amazonas tiene más que ofrecer que solo árboles y animales exóticos? Desde leyendas que han sido transmitidas por generaciones, hasta plantas y criaturas que parecen salidas de un mundo de fantasía, el Amazonas esconde un sinfín de datos y curiosidades que te sorprenderán. ¿Te gustaría descubrir los secretos mejor guardados del Amazonas? ¿Sabías que en la selva amazónica podrían existir especies que ni siquiera imaginamos? Acompáñanos en este viaje por el Amazonas. Dale like al video si alguna vez te has maravillado por la naturaleza salvaje y no olvides comentar abajo, ¿qué es lo que más te sorprende sobre la Amazonía? ¿Tienes alguna leyenda favorita de este asombroso lugar? Queremos saber tu opinión. Comencemos. 1. El Amazonas es el pulmón del planeta, pero también un vasto sistema de vida oculto. Probablemente hayas escuchado que el Amazonas es conocido como el pulmón del planeta, y no es una exageración. A través de su gigantesca extensión de bosques tropicales, la selva amazónica genera alrededor del 20% del oxígeno que consumimos los seres humanos. Pero esto es solo la punta del iceberg. El Amazonas es mucho más que una máquina de oxígeno, es un sistema vivo de interconexiones complejas que regula el clima global y sustenta una biodiversidad impresionante. Los árboles, plantas, hongos, animales e insectos interactúan en una red ecológica tan intrincada que, aún hoy, los científicos no logran comprender completamente su funcionamiento. A cada paso, nuevos descubrimientos se suman a nuestra comprensión sobre este ecosistema único, desde plantas con propiedades curativas hasta animales con habilidades que parecen sacadas de una película de ciencia ficción. 2. El río Amazonas no es el único río grande de la región. Muchos creen que el río Amazonas es el río más largo del mundo, pero en realidad, esa distinción corresponde al río Nilo, que fluye a través de África. Sin embargo, la longitud del Amazonas es impresionante por sí sola. Con sus más de 4.300 millas, aproximadamente 7.000 kilómetros, el Amazonas es el río más caudaloso del planeta, llevando una cantidad de agua que supera el flujo combinado de los siguientes 7 ríos más grandes del mundo. Lo que es aún más fascinante es que el Amazonas no fluye de manera lineal, sino que se ramifica a través de cientos de afluentes y subafluentes, creando una intrincada red de ríos y arroyos. Este sistema de canales conecta vastas extensiones de selva, y su flujo varía de acuerdo a las estaciones del año, lo que influye directamente en la vida de las especies que habitan la región. 3. El Amazonas alberga una biodiversidad sin igual. Aunque puede sonar como un cliché, el Amazonas es, en verdad, el hogar de una biodiversidad tan extensa que es difícil de imaginar. En la selva amazónica se estima que viven más de 400.000 especies de plantas, más de 1.300 especies de aves y más de 400 especies de mamíferos. Además, el Amazonas es el único lugar del mundo donde podemos encontrar una variedad tan amplia de ecosistemas, desde bosques de niebla hasta sabanas inundadas, que albergan una gama impresionante de flora y fauna. Un ejemplo sorprendente son las criaturas como el delfín rosado del Amazonas, que es conocido por su color único y sus hábitos sociales complejos. Este mamífero marino, que habita las aguas del Amazonas y sus afluentes, ha capturado la imaginación de los locales y de los científicos, quienes aún no comprenden por completo sus misteriosos comportamientos. Pero los mamíferos no son los únicos habitantes exóticos del Amazonas. La selva está llena de insectos, reptiles y anfibios que parecen salidos de un mundo de fantasía. Entre ellos se encuentran las famosas ranas venenosas, cuyas pieles contienen toxinas poderosas, y los perezosos, esos animales lentos pero fascinantes que pasan la mayor parte de su vida colgados de los árboles. 4. Las tribus amazónicas, guardianes de un conocimiento ancestral.
A lo largo de los siglos, los pueblos indígenas que habitan el Amazonas han desarrollado formas de vida profundamente conectadas con la naturaleza. A pesar de los esfuerzos de colonización y modernización, muchas de estas comunidades continúan viviendo de acuerdo con sus tradiciones ancestrales. A menudo se les ve como guardianes del Amazonas, protegiendo un conocimiento sobre plantas medicinales y técnicas de supervivencia que se remonta a miles de años. Las plantas del Amazonas, como la ayahuasca o la guaraná, tienen propiedades curativas que se han utilizado durante siglos. La ayahuasca, por ejemplo, es una mezcla de plantas que se usa en rituales chamánicos para inducir estados alterados de conciencia. Y recientemente ha comenzado a ser investigada por sus posibles beneficios terapéuticos en la medicina occidental. Pero el Amazonas es también un escenario de resistencias. Muchas de las tribus amazónicas, como los Yanomami, los Asánincas y los Kayapos, luchan constantemente para defender sus territorios de la invasión de madereros, mineros y otros actores externos que buscan explotar la región. La lucha por preservar su forma de vida y el entorno natural en el que habitan continúa siendo una de las batallas más intensas de nuestros tiempos. 5. El Amazonas es una farmacia natural sin explorar. Aunque se han identificado muchas especies con propiedades medicinales, se estima que solo un pequeño porcentaje de las plantas del Amazonas ha sido estudiado en profundidad. Esto se debe a la densidad de la selva y la dificultad de acceso a muchas de las zonas más remotas. Sin embargo, se sabe que el Amazonas alberga algunos de los remedios más efectivos para una amplia variedad de enfermedades. Por ejemplo, el quino, un árbol cuyas hojas se utilizan para tratar la malaria, fue clave en el desarrollo de la quinina, un medicamento utilizado hasta el día de hoy. Asimismo, diversas plantas del Amazonas tienen compuestos antioxidantes, anticancerígenos y antiinflamatorios que continúan siendo objeto de intensas investigaciones científicas. Pero lo que resulta aún más asombroso es que cada año se descubren nuevas especies de plantas y animales que podrían tener propiedades que nunca antes habríamos imaginado. Este potencial de la biodiversidad amazónica es tan vasto que se considera que el Amazonas podría ser una farmacia natural con miles de soluciones aún por descubrir. 6. El Amazonas y sus mitos, una cosmovisión única. La rica diversidad cultural del Amazonas se refleja en los mitos y leyendas de los pueblos indígenas que habitan la región. Para muchos, el Amazonas no es solo un lugar físico, sino un ente vivo que respira, siente y cambia con las estaciones. Las historias que se transmiten oralmente de generación en generación están impregnadas de una profunda conexión con la tierra, los animales y los espíritus de la selva. Cada tribu tiene su propio conjunto de mitos, pero muchos comparten elementos comunes relacionados con la creación del mundo, el origen de los animales y la relación entre el hombre y la naturaleza. Por ejemplo, en la mitología Yanomami, uno de los pueblos indígenas más conocidos del Amazonas, se cree que los seres humanos surgieron de la selva misma. Según su tradición, las primeras personas fueron creadas por los dioses y se dispersaron por el mundo para habitar diferentes paisajes. Para los Yanomami, los animales tienen una relación especial con los humanos y, en muchos casos, se cree que pueden transformarse en seres humanos o viceversa. La leyenda del Boto es otra historia común en las culturas amazónicas. Se cuenta que el delfín rosado del Amazonas, conocido como Boto, es en realidad un joven encantador que se transforma en delfín durante la noche. Según el mito, el Boto se transforma en un hombre atractivo para seducir a las mujeres y durante el día regresa a las aguas del río para esconderse de la gente. Esta leyenda es una de las más conocidas y se ha transmitido a través de los siglos. Otra curiosidad cultural fascinante proviene de los pueblos asánincas, quienes creen que los espíritus de los ancestros están presentes en cada rincón de la selva. Se dice que estos espíritus pueden intervenir en la vida cotidiana de las personas y ayudar a quienes respetan las normas sagradas de la naturaleza. Por lo tanto, sus ceremonias religiosas están profundamente vinculadas al respeto por los árboles, los ríos y los animales. 7. Las lenguas amazónicas, un mosaico de diversidad lingüística. El Amazonas no solo es un crisol de biodiversidad, sino también de diversidad lingüística. Se estima que en la cuenca amazónica se hablan más de 300 lenguas diferentes, lo que lo convierte en una de las regiones más ricas en términos de idiomas en todo el mundo.
Muchas de estas lenguas no tienen ningún vínculo con las lenguas europeas o africanas, lo que refleja la profunda independencia y singularidad cultural de los pueblos amazónicos. Las lenguas más habladas son el quechua, el guaraní y el tupí, pero cada tribu tiene su propio idioma, muchos de los cuales no se hablan fuera de su comunidad local. Algunas de estas lenguas son tan complejas que no tienen un alfabeto escrito y se transmiten exclusivamente de manera oral. Por ejemplo, el Yanomami, hablado por el pueblo del mismo nombre, tiene una estructura única de gramática que hace difícil la traducción directa a otros idiomas. Además, debido a la constante migración y la interacción entre diversas tribus, se han creado lenguas pín, lenguas de contacto simplificadas, como el portugués amazónico. Este pín mezcla el portugués con vocabulario indígena y ha sido utilizado como una forma de comunicación entre los nativos y los colonizadores europeos. 8. El Amazonas y su influencia en la música y el arte. La influencia del Amazonas en el arte y la música es también muy significativa. En sus remotas aldeas, la música y la danza son fundamentales en las celebraciones y rituales. A menudo, las ceremonias están relacionadas con la conexión con los espíritus de la naturaleza y la obtención de visiones durante el consumo de plantas sagradas como la ayahuasca. Los instrumentos tradicionales amazónicos incluyen tambores, flautas hechas de caña de azúcar y maracas de semillas secas. Un instrumento particularmente interesante es el marimbol, una especie de cajón de madera con cuerdas de metal que se tocan con las manos. Este instrumento, aunque más común en las regiones del Caribe, tiene una presencia notable entre algunas tribus amazónicas. Los ritmos de la marimba y otros instrumentos reflejan el flujo de los ríos y los sonidos de la selva, creando una música que se funde con el entorno natural. Por otro lado, el arte amazónico se caracteriza por su conexión simbólica con los elementos naturales. Las pinturas y esculturas amazónicas, hechas principalmente por las tribus ticuna, Kayapó y Singú, suelen ser muy coloridas y utilizan materiales locales como el barro, las semillas y la madera. Las formas geométricas y los diseños de animales son recurrentes, y estos se utilizan para contar historias o invocar la protección de los espíritus. 9. Curiosidades sobre la fauna amazónica, animales y plantas con poderes sorprendentes. El Amazonas está lleno de especies cuya existencia y comportamientos pueden parecer sacados de una novela de ciencia ficción. Algunas de las criaturas más extrañas y fascinantes que habitan esta vasta región han desarrollado características únicas para sobrevivir en su entorno tan peculiar. Uno de los animales más emblemáticos es el anfibio venenoso conocido como rana dardo, o rana punta de flecha. Estas ranas, cuya piel excreta toxinas poderosas, tienen colores brillantes como el verde, el azul y el naranja, lo que les sirve como advertencia para los depredadores. Lo curioso es que la toxicidad de estas ranas depende en gran medida de su dieta. En cautiverio, por ejemplo, las ranas pierden su veneno porque no consumen los insectos que producen la toxina en su piel. Otro animal que sorprende es el pez cebela o piraña, un pez de aspecto temible que habita las aguas del Amazonas. Si bien su fama como devorador de carne es un mito parcialmente alimentado por las películas de Hollywood, las pirañas en realidad tienen una dieta variada que incluye frutas, semillas y peces más pequeños. No obstante, cuando se sienten amenazadas o hay escasez de alimentos, pueden atacar en grupo, lo que les da su reputación aterradora. En cuanto a las plantas, el Amazonas también es un verdadero paraíso para aquellos interesados en la botánica. Algunas de las plantas más interesantes de la selva incluyen el sebil, cuyas semillas se utilizan para producir una potente bebida alucinógena conocida como yagé o ayahuasca, que es utilizada por los chamanes indígenas en rituales para obtener visiones. Además, el araña o planta carnívora amazónica atrapa y consume insectos pequeños, lo que la convierte en un ejemplo más de la adaptación increíble de la flora amazónica. 10. El Amazonas y su rol en la lucha contra el cambio climático. En los últimos años, el Amazonas ha cobrado una gran relevancia en los debates sobre el cambio climático. La selva amazónica es un sumidero de carbono vital que absorbe grandes cantidades de dióxido de carbono, CO2, de la atmósfera, lo que ayuda a mitigar el calentamiento global. Sin embargo, la deforestación y la tala ilegal de árboles amenazan su capacidad para cumplir con este rol esencial.
Cada año, miles de hectáreas de bosque amazónico desaparecen debido a la expansión de la agricultura, la minería ilegal y la construcción de infraestructuras. Si este proceso de deforestación continúa, el Amazonas podría pasar de ser un sumidero de carbono a una fuente de emisión de CO2, lo que aceleraría aún más el cambio climático. A pesar de estos desafíos, diversas iniciativas de conservación y proyectos de reforestación están en marcha para tratar de salvar el Amazonas. Organizaciones internacionales, gobiernos locales y pueblos indígenas están luchando para proteger esta región esencial para el equilibrio ecológico global. El Amazonas es, sin lugar a dudas, un lugar lleno de maravillas, misterios y lecciones de vida que nos recuerdan la fragilidad y la magnificencia de nuestro planeta. Desde sus enigmáticas leyendas hasta su incomparable biodiversidad, esta selva tropical sigue siendo una de las joyas naturales más valiosas que tenemos. Pero como hemos visto, su futuro depende de nosotros, es hora de actuar, de protegerlo y de aprender a vivir en armonía con nuestro entorno. Si te has quedado fascinado por lo que el Amazonas tiene para ofrecer y quieres seguir descubriendo más sobre el mundo que nos rodea, suscríbete ahora a nuestro canal Mundo en Evolución para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. En Mundo en Evolución, exploramos los grandes misterios de la naturaleza, la historia y las innovaciones que están dando forma a nuestro futuro. Además, no olvides visitar autodidactasmillonarios.com, una página dedicada a ofrecerte herramientas, recursos y conocimientos que te ayudarán a desarrollar tu potencial y alcanzar tus metas. Es el momento de seguir aprendiendo y evolucionando. Te esperamos en el próximo video y en nuestra página web. No dejes de explorar, aprender y compartir con nosotros todo lo que el mundo tiene para ofrecer. Nos vemos pronto.